Bueno, estamos grabando la clase, ¿cierto? Pero bueno, a pesar de todas esas circunstancias, saldremos adelante como siempre. A ver, estábamos resolviendo el problema número 11 de la hoja de ejercicio correspondiente a los problemas, a la ecuación de onda. Estamos haciendo una ecuación de onda con condiciones mixtas. Y hemos llegado a la parte C. En la parte C pedía mostrar que para alfa menor que cero existía un número k al que eh, alfa es menos al cuadrado de 2k más 1 por pi dividido para 2l. Y teníamos justamente ese número. Además pide mostrar que x y t están dados de esta forma, como x y t son las funciones factores en las que estamos escribiendo la función u. Estamos escribiendo la función u como producto de x por la función t, x depende solo de x, t solo del tiempo. X teníamos que mostrar que estaba dada como x sub k por x sub k igual a c sub k por el seno de eh, 2k más 1 por pi por 2l por x y t sub k por el coseno de 2k más 1 por c pi dividido por 2l. Esto, ah, y tenemos entonces que en la parte C hemos llegado hasta esta igualdad. Justamente, acá, alfa es menos 2k más 1 pi, luego c al cuadrado. Y observemos, aquí, está, eh, que tenemos una solución general para x. Por acá. Teníamos una solución general para x. Luego hemos determinado a y b. Y hemos determinado a. Habíamos dicho que a era igual a 0. Y que entonces b no podía ser 0 porque no queríamos tener la solución trivial. Pero entonces, este mu ¿sí? Lo es. Hemos determinado entonces que mu era 2k pi más 1, 2k más 1 por pi, sobre 2l. Y de ahí tenemos pues x sub k es igual a ck, una constante, que sería el valor que toma b, lo que estamos eh, viendo que depende de cuál sea nuestro k, por el seno de esto por x. 2 más 1 por pi sobre 12l. Justamente lo que nos quieren mostrar que es x sub k.
En cuanto a t, ese t no lo hemos calculado, pero tenemos la ecuación acá. Por otro lado, teníamos esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Entonces, para encontrar las soluciones de esta ecuación, ¿qué debemos hacer? Esto es un alfa igual a lo que tenemos acá. A ver, ¿cómo encontramos la solución? En realidad es una solución para cada k. Tenemos t segunda, n segunda, más 2 k más 1 por pi sobre 2L al cuadrado por t sub k, sería en este caso, t sub k, igual a 0 con t prima, t sub k prima en 0 igual a 0. Eh, ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? A ver, bueno, acá tenemos un operador de segunda por la identidad. Entonces aquí tenemos eh, polinomio característico y vamos a poner cuadrado más posible que mu ya lo hayamos usado en un lado. Usado esta letra, por ejemplo, este griego. Eso da lo mismo que lo hayamos usado aquí o allá, pero luego por no confundir, tenemos este polinomio característico, todo esto es positivo. Acá es positivo, 2k más 1 por tanto es positivo, pi es positivo, c cuadrado es positivo, l es positivo. Y aquí tenemos las raíces y tenemos las soluciones fundamentales. Entonces hacemos lo de siempre, tenemos nuestra solución general.
una sub k es un b sub k, digamos. Y lo que sabemos es que en cero esta solución, la derivada de esta solución es cero. Entonces tenemos que derivar en primer lugar. Ya, son, pero un momento, yo tengo que ir a buscar algo rápidamente. Y después paso de algo. Ya, bueno, literalmente tenía que tomar la medicina y se me había pasado la hora. Y entonces tenemos T sub K, este lo mencioné, T sub K prima, y entonces 2K pi, 2K más 1, perdón, por pi, por L, por C cuadrado, por el coseno de pi a un BK. El coseno, vamos a ver mejor con el alfa. No, alfa, bueno, un poco es que el espacio sea una restricción. ¿Verdad? Menos todo esto, pero por A sub K, el seno, luego cambio seno. Y evaluamos en cero. Evaluar en cero. Esto es cero. Tenemos esta condición. El prima en cero era cero. Y tenemos por otro lado que aquí me queda coseno de cero. Aquí me queda seno de cero. No se nula. Queda bk por 2 más 1 pi dividido entre L por C cuadrado por 1K. Esto es igual eh, esto, esto es igual a cero. ¿De dónde? Fíjense, yo sé, por supuesto, que 2K más 1 eh, no es cero. Distinto de cero sería C cuadrado, distinto de cero, L por supuesto, distinto de cero. Y aquí yo tengo que ver sub K tiene que ser igual a cero. Así que de sub K tiene esta forma. Y por conveniencia, simplemente para eh, tener una forma en que nos pide la solución, esa constante A sub K la puedo llamar D sub K si quiero. Puedo nombrar. Me queda, por tanto, D sub K A sub K. Renombramos A sub K como D sub K y tenemos lo que es una constante, no hay problema. Bien, y la última parte pide utilizar el principio de superposición para mostrar que la solución del problema que teníamos en un principio está dado de esta forma, siendo C sub K un coeficiente de Euler de Fourier.
Fíjense, teníamos la condición inicial. Tenemos de que un x0 es f de x y la derivada de u con respecto a t evaluada en el par x0 es 0. F de x es una función conocida. Vemos para cada k, u sub k, está dada por supuesto como x sub k de x, entonces que la copiamos por allá, por e sub k de t. Esta constante habíamos dicho que lo íbamos a renombrar como dk en vez de ak. Para cada k, este producto lo hemos construido de manera tal que satisface las condiciones de borde. ¿Ve? Por superposición. Este CK mayúscula y este DK mayúscula vamos a absorber en una constante. Acá aparece CK minúscula. Ya, espera un segundo. Pero esa CK minúscula en estructura, en escritura manuscrita se puede parecer demasiado al CK mayúscula. No voy a usar CK mayúscula, sino voy a usar gamma. Por superposición, vamos a poner aquí gamma K por el seno de 2K más 1 pi x sobre 2L por el coseno 2K más 1 pi L cuadrado. Tenía que no, este C cuadrado. L. Esta es una solución del problema. De la solución más general del problema. Vamos a derivarla con respecto de t. Si derivamos con respecto de t, este factor que contiene a seno de múltiplo de x actúa como una constante. Entonces aquí tengo gamma k por 2K más 1 pi c cuadrado, 2K más 1 pi c cuadrado dividido entre L eh, por el seno de 2K más 1. Estoy derivando componente a componente por ahora la derivada de coseno de este argumento. Ya la derivada interna la saqué. La derivada de coseno es menos seno. Es lo menos de el sumatorio. Bien, lo puedo sacar del sumatorio. Aquí tengo seno de 2K más 1
y c cuadrado dividido por L y aquí tengo P. Entonces, es seno, seno, el menos por acá. Yo tenía, yo sé que cuando t vale cero, esta derivada vale cero. Sí, vale cero, tenemos seno de cero ahí. El coseno, la información no me resulta de mucha utilidad para obtener realmente nada. Lo que sí me resulta de utilidad es evaluar t en cero en u. O sí, se satisface. Pero es para lo único para lo que me sirve. Evalúo x en cero. Esta es una función f que es conocida. No me dicen cuál es directamente, pero se supone que esa función es un dato. Entonces, si evalúo esta serie en cero, observen que este término donde aparece coseno en t igual cero, me aparece coseno de 2k más 1 y c cuadrado entre L de t. Este coseno pasa a ser 1 para todo k. Entonces me queda esta serie, que es una serie evidentemente de senos. Es una serie de Fourier de senos. Y debido a eso, pues acá se calcula como se calculan los coeficientes de Euler-Fourier en este caso. Si es de 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de f de x por el seno de 2 más 1 sería seno de 2 más 1. Pi, 2 más 1 por pi por x dividido por acá igual a 1, 2, 3, etc. Justamente lo que nos pedían hacer. Este era ya el último problema de esa hoja. Luego tenía la hoja de ecuación del calor. Ya en teoría hemos visto la ecuación del calor. Hemos visto incluso la ecuación de Laplace. Así que en realidad lo que nos resta es ver ejercicios de estas cosas y considerar, por ejemplo, cosas que vamos a hacer en teoría, pero también vamos a hacer aquí en considerar, por ejemplo, condiciones no homogéneas para la ecuación del calor y considerar algunas variaciones del problema de Dirichlet que resolvemos usando la ecuación de Laplace. Entonces, para la hoja de ejercicios 9, que es la hoja sobre ecuación del calor, tenemos asignados los problemas 1, 7, 12 y, si alcanza el tiempo, el 18. El tiempo de hacer todo eso. El primer problema, en caso de que no lo hayan visto,
Probablemente deberían, porque esta hoja está en el aula virtual. Aquí, hoja 9. Es resolver el siguiente problema de Dirichlet. De problema de calor como que es muy sencilla porque son homogéneos. La idea aquí es en una dimensión también. La idea aquí es justamente eh, modelar la situación de la que hablamos en la clase de teoría. Tenemos una barra de algún material que conduce el calor, cuyos laterales consideramos una barra de sección transversal circular, es decir, un cilindro, especialmente cuya longitud es mucho mayor que el radio de su sección transversal. Podemos pensar en eso como una barra de metal, un tubo de metal, como un alambre incluso. Entonces, el asunto es que no escapa calor hacia los lados y los, eh, los extremos de este alambre o cable, como ustedes lo quieran ver, están a temperatura constantemente igual a cero. ¿No? Y está fluyendo calor dentro del alambre en dirección axial. Es decir, acá tenemos exactamente, lo teníamos por acá, creo, esta situación. Y la temperatura de ambos extremos es cero. Cero en los extremos. Bien, eh, prácticamente lo que hemos hecho en clase. Tenemos la solución general de este problema. Entonces, recuerden, cuando tenemos un problema de este tipo, ya. El método a seguir es el de separación de variables. Vamos, separación, puro ese parece que pusiera acentos a todas las sillas, pero no. Damos separación de variables. Es decir, vamos a suponer que u de xt se escribe como f de x por g de t.
Muchas veces en los enunciados de las hojas de ejercicio parece que eso es X, X, T. Disculpen la inconsistencia del uso, pero como X es una letra que se parece tanto a la mayúscula a la minúscula cuando uno escribe a mano, prefiero usar letras diferentes cuando puedo. En este caso, pues, no sé, porque no aparecen en el enunciado. Entonces, U de XT es F mayúscula de X, o G mayúscula que solo depende de T. Así que al derivar eh, esta función con respecto a alguna de las variables, lo que nos queda es la derivada de la función donde aparece la variable por la otra función exactamente igual, porque al no depender de la variable respecto de la cual estamos derivando, para nosotros en ese momento es una constante. Entonces, tenemos nuestra función u de x. La ecuación es la ecuación del calor que tiene la forma derivada de u con respecto de t igual a c cuadrado, que es constante, por segunda derivada de u con respecto de x. Así que primero queremos derivar la función u con respecto de t. Al hacer esto, tenemos que u de t es f, que es una constante, entonces cuando derivamos simplemente queda como una constante. Da igual, por la derivada de g con respecto de t. Y la segunda derivada de u con respecto de x, simplemente derivamos una vez, tenemos f' por g, porque g es constante en ese caso. Derivamos una segunda vez, tenemos f segunda de x por g de t. Entonces, si u es producto de dos funciones f y g en estas condiciones, tenemos que la derivada de u con respecto de t es f por g' de t, y la segunda derivada de u con respecto de x es f segunda de x por g de t. Ahora, sustituimos eso en nuestra ecuación. Sustituir en nuestra ecuación, sustituyendo en la ecuación del calor, tenemos del lado izquierdo f de x prima de t y del lado derecho c cuadrado por segunda de x por g de t. De aquí tenemos que g' de t dividido para c cuadrado por g de t es igual a f segunda de x sobre f de x. Y de acá, como ustedes recordarán, y recordarán también el argumento por el cual esto ocurre, no lo vamos a repetir. Y acá, constante, el g' de t dividido para c cuadrado de g de t y f segunda de x dividido para f de x es igual a la constante k. ¿Sí?
Bien. Eh, Tenemos entonces, una vez que hemos establecido la existencia de la constante de separación, la existencia de dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, una de segundo orden, una de primer orden. La de segundo orden es f segunda de x menos k por f de x igual a cero. Y la de primer orden, que es sobre g, es prima menos k por c cuadrado por g de t igual a cero. Sabemos, si k es cero, tenemos f segunda es cero. El hecho de que f segunda es cero, tenemos que según f, integrando dos veces, es a x más b. Esto ya lo hicimos. Y mirando las condiciones de borde, tenemos las condiciones de borde, condiciones de frontera, que mantienen constantemente igual a cero la temperatura en los extremos del cilindro. Esto significa que es U y U. Esto significa f de 0 por g de t, que esto es igual a 0. De acá tenemos que f de 0 es igual a 0. El hecho de que f en 0 es igual a 0, tenemos que b es igual a 0. Entonces f de x es a x. Pero también yo sé que U en LT es igual a f de L por G de T y esto es igual a 0. Y esto implica necesariamente que f de L es 0, porque si no, entonces G de T es 0 para todo T y eso no puede ser, porque entonces ya, en ese caso U es la solución trivial. Y acá es el mismo argumento para determinar que f de 0 es 0. Pero ese argumento ya lo hemos repetido varias veces, entonces no lo vuelvo a copiar. Ya no lo vuelvo se lo vuelvo a comentar, pero no hace falta que lo copie de nuevo. Entonces, dado que f de L es 0, tengo que f de L es A por L y esto es 0. Pero L es distinto de 0. Entonces, eso quiere decir que A es igual a 0. L es distinto de 0 porque si L fuera 0, no tendríamos eh, ningún problema de flujo de calor. Sería un disco sin longitud, no sería un cilindro. No hay dirección axial. Así que no tenemos el problema que tenemos, sino otra cosa. Pero L es distinto de 0, entonces necesariamente A es igual a 0. Entonces, f de x es constantemente igual a 0. Entonces, u de x es constantemente igual a 0. Y esto es una situación que ya teníamos de antemano. Entonces, tomaremos k diferente de 0. Similarmente, podemos mostrar que k no puede ser positivo. Si k es positivo,
repito, todo esto ya lo hemos hecho antes, así que en realidad es más bien una especie de repaso. Ya es positivo, entonces digamos que K es igual a algún alfa cuadrado para alfa distinto de cero, siendo alfa un número real. Entonces vemos de nuevo la ecuación de diferencial, la EDO, donde aparece es esta ecuación de acá. Esta ecuación, entonces yo la tengo que escribir así: f de x menos alfa cuadrado por f de x igual a 0. Entonces, esta ecuación ya sabemos, para entrar en excesivos detalles que ya hemos cubierto, tiene dos soluciones fundamentales. ¿Cuáles son? La verdad que lo estaba llamando uno por uno. Esperen a ver dónde me quedé. Fíjense, se me había olvidado, lo estaba llamando. Le iba a ponerlos a participar voluntariamente. El último que te pregunté fue Byron Mushiña. El siguiente en la lista es Byron Valle. Eh, ¿Cuáles son las soluciones fundamentales de esta ecuación? A ver, Valle. ¿Me escucha, profe? A ver, sería Sí, escucho. coseno de, coseno de alfa x y seno de x. Bueno, la verdad, en este caso no. Y que participó. En este caso lo importante es participar porque se supone que hay una componente formativa. Uno se equivoca, uno lo corrige y uno ve en qué se equivocó. Entonces, no hay penalización, digamos, por decir la respuesta incorrecta. ¿Cuáles son las soluciones fundamentales aquí? Recuerden que tenemos toda ecuación diferencial ordinaria de orden K, sea cual sea K, viene de un operador diferencial aplicado a una función y igualado esto a cero. En este caso, tenemos esta ecuación aplicada, este operador aplicado a f. El operador es diferenciación dos veces menos alfa cuadrado i. Entonces este tiene polinomio característico lambda cuadrado menos alfa cuadrado. Lambda menos alfa por lambda más alfa. Entonces aquí tengo raíces reales. Cuando tenía raíces reales, no eran coseno y seno, sino exponenciales. Tengo e a la alfa x y e a la menos alfa x son soluciones fundamentales. ¿De dónde?
La solución general la obtengo de esta forma. Pues, vamos a poner aquí A minúscula. Voy a la X más B por E a la menos alfa X. Alfa. Entonces, de aquí sabemos dos cosas. Sabemos que f de 0 es 0 y que esto es a más b. Tenemos que a es menos b. Y sabemos que f en L es igual a 0. Y acá entonces tenemos a igual a menos b. Vamos a poner que b es igual a menos a, porque realmente lo vamos a usar. Misma cosa, pero es la misma cosa, pero se escribe distinto. Entonces, de acá tengo que 0 es igual a por e al alfa x menos a por e a la menos alfa x, a por e a la eh, evaluado en L, disculpen. Alfa L menos alfa L. Y misma cosa, esto es a por e a la alfa L menos e a la menos alfa L. Esto es distinto de 0, porque L es distinto de 0 por razones que hemos discutido, de donde a es igual a 0. Entonces tengo que a es igual a b es igual a 0. Y acá concluyo que f es constantemente igual a 0, de donde concluyo que u de xt es constantemente igual a 0, y entonces ya sé que si k es menor o igual que 0, mayor o igual que 0, que mi intervalo mayor, si k es mayor o igual que 0, la única solución es la solución trivial. Entonces, bueno, tenemos que enfocar en el caso en el que k es menor que 0. Es decir, k es menos alfa cuadrado para alfa un número real distinto de 0. Como de costumbre, vamos a tomarnos unos minutos antes de comenzar la segunda hora. Entonces, ya que estamos por empezar el caso K menor que 0, vamos a hacer la pausa acá. No, 5 o 6 minutos. Bien, vamos a continuar. Entonces, descartamos la posibilidad de que K fuera mayor o igual que 0. Así que la que queda es que K es menor que 0. K tiene que ser menos alfa cuadrado para algún alfa distinto de 0. Entonces, esta ecuación pasa a ser la ecuación f segunda de x más alfa cuadrado por f de x igual a 0. Entonces, aquí sí. ¿Cuáles serían? Eran dos personas. Jorge Zúñiga, está por ahí. ¿Cuáles serían las soluciones fundamentales Sí, de esta ecuación? sería coseno de alfa x y seno de alfa x. Exacto. Aquí tenemos soluciones fundamentales. Coseno de alfa x, seno de alfa x. Muy bien.
y Zurita, está por ahí Zurita. Sí, profe. Eh, bueno, ¿cómo son entonces cómo es la solución general de F? Sería eh, f de x es igual a sub k, bueno, a Sí, coseno de alfa x ajá, más b B seno por x. seno de alfa X. Muy bien. Y ahí se puede reemplazar alfa. Y ahí miramos nuestras condiciones iniciales. De frontera, perdón, de las condiciones de frontera. Tenemos que f en 0 es 0. Entonces, esto es A igual a 0. Perdón. Y tenemos que f de L es 0 también, donde, dado que A es 0, esto es B por seno de alfa L. Y eso tiene que ser 0. Pero podemos considerar B distinto de 0. Porque si B es 0, entonces F es constantemente igual a 0 y U es constantemente igual a 0. Trivial. Es decir, la solución trivial. Entonces, este caso lo descartamos. Y que tomamos B distinto de 0. Como B es distinto de 0, seno de alfa L tiene que ser 0. Y de acá obtenemos alfa. Alfa tiene que ser un múltiplo entero de pi. Alfa L, pero alfa L es n. Entonces acá tenemos que alfa tiene que ser n dividido para pi sobre un n, un entero, digamos, mal positivo. Para cada entero positivo, para cada entero positivo, tenemos una solución. S sub n de x igual a b por el seno de n pi x dividido para e. Y ya lo habíamos hecho también. Entonces estamos haciendo por acá. Teníamos por otro lado la ecuación prima de t para cada n. Tenemos esta segunda ecuación. Entonces, para cada n positivo, entero, tengo e sub n prima de t menos k, que era la constante de separación, por la constante de separación que justamente eh, era menos alfa cuadrado. Mira acá directamente más alfa cuadrado
por c cuadrado, que es la constante que depende del material, la constante de difusividad térmica. Ok, esto es igual a cero, de G sub n. Digo G sub n porque alfa depende de n, alfa es n pi dividido para L, entonces esta ecuación es más bien, tiene más bien esta forma. Y tengo n cuadrado pi cuadrado dividido para L cuadrado multiplicado por c cuadrado. Esto lo puedo escribir así. Sub n de t igual a cero. Y esta ecuación va a tener como soluciones fundamentales a coseno de n pi c t dividido para L y seno de n pi c t dividido para L. Así, su solución general es A por este coseno, ¿ok? Por este seno. Y la condición que yo tengo para G por Profe, escrito sería ¿por qué le toma la solución general como a coseno y, bueno, con senos y senos si esa de 2 se resuelve por separación de variables? no, lo tomo porque, Desde primer orden. claro, porque estoy actuando como si estuviera en piloto automático. Como si estuviera en el otro caso. Sí, es verdad. Esta es por separación de variables. Pero lo bueno es que están prestando atención y no, bueno, a ver, por acá tengo la derivada de g respecto de t igual a menos esto, ¿no? No sé, tengo el logaritmo por acá, tengo es al cuadrado. Eh, no exponencial y me queda entonces que esto es una constante poner acá. Vamos a poner una constante de c sub n por e a la menos n pi c l al cuadrado.
A ver. Bien. Más o menos. Sobre G, lo que sé. Ok, no la condición inicial, pero esta la voy a usar para eh, luego con superposición. Eh, hallar la solución general, ¿no? Otra vez. Ah, entonces tengo para cada n, tengo una solución UN, el producto de estas dos soluciones. N, un B que depende de M, y así. Por C sub N, por E a la menos todo esto. Cada una de estas funciones satisface las condiciones de Born. Debemos hallar una solución que satisfaga las condiciones iniciales también. Así que por superposición, vamos a la suma de uno en adelante de la U sub n. Y al evaluar esta función en cero, esta u de x t en cero, igual 0, tengo la suma desde 1 hasta n, fíjense por acá, y a la menos n pi c dividido para l al cuadrado por t. Entonces 0 esto es igual a 1. Entonces por aquí tengo, digamos, voy a llamar a esto eh, a sub n. A sub n no está bien, porque a sub n b sub n estrella por seno de n pi x dividido para L. Evidentemente esta es una serie de Fourier de senos. Serie de Fourier de senos. De donde eh, esto es Bn asterisco. Bn asterisco es Bn por Cn. Que es 2 sobre L, la integral de 0 hasta L, de f de x, que
No la dan explícitamente, pero es una función que es un dato. Entonces, son estos coeficientes de Euler-Frías. Y con eso tendríamos resuelto el problema. Esto ya lo habíamos visto antes. No sé si queda alguna duda, una pregunta que se les haya quedado por ahí. Ok, nada. Profe, Digo, eh, ¿cómo se resuelve esta ecuación, pero teniendo tres variables? cuando tenemos tres variables, tenemos un problema de conducción de calor en ¿dónde? A ver, ¿cómo sería el problema en ese caso? O sea, sería en una placa, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser en una placa. Una placa, bien sea rectangular o una placa circular. El caso es que si tenemos tres dimensiones, tenemos tres variables, tenemos necesariamente una que es temporal, si estamos considerando un problema de conducción, y otras dos que son espaciales. Entonces ya ahí es un problema de conducción de calor en dos dimensiones. Un problema ligeramente y ligeramente más complejo. Lamentablemente no vamos a llegar a cubrirlo. Eh, el método que usamos ahí. Podría al final tratar de explicar sí, de rasgos cómo es la solución. Pero bueno, luego ya sería luego si alcanza el tiempo. Y un poco por encima. Eh, Vamos a pasar ahora al siguiente problema de la hoja. Y aquí pues hay que prestar un poco más atención porque se trata de un problema eh, distinto, ligeramente distinto al anterior. Fíjense, el enunciado pide transforma el siguiente problema de conducción de calor con condiciones de frontera no homogéneas en función U. Y el problema es este. Tengo la ecuación del calor, como siempre, con X variando en un dominio 0L y T variando sobre los reales positivos. Tengo estas dos condiciones de frontera. Tengo U en 0T vale una cierta temperatura 1 constante. Y en el otro extremo tengo también una temperatura constante, pero es diferente. Puede ser diferente, una temperatura T2. Y no necesariamente de 0 ni necesariamente son iguales. En el problema anterior resolvimos el problema considerando que T1 y T2 eran iguales a 0. Pero ahora tenemos una situación un poco más general. Y tenemos la condición inicial que en el instante t igual 0 la temperatura de la barra está dada por la función f. ¿Qué pasó aquí?
dada por la función f. Entonces, este problema que tiene condiciones de frontera no homogéneas lo queremos convertir en un problema con condiciones de frontera homogéneas, pero ahora para otra función, una función que vamos a llamar w de xt. Para ello, tenemos una sugerencia. Queremos considerar un estimado de u de la forma, ya, sigue haciendo estrago. Entonces vamos a considerar este estimado para u. Vamos a tomar u como una suma de una función que depende de x y t, una función w, más una función que depende solo de x, una función w. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación y las condiciones adicionales que corresponden a esta otra función, a w de xt, y eh, vamos a encontrar la función v suponiendo dos cosas que satisfacen la ecuación del calor y que en 0 v vale t1 y en L vale T2. Para ello, tenemos que pensar en lo siguiente. Fíjense, tenemos un problema de conducción de calor. Vamos a buscar el dibujo. Inicialmente, bueno, a lo largo de todo el intervalo, en cualquier momento t, ya tengo una temperatura T1, ya tengo una temperatura T2. Ahí está pasando calor en dirección axial, pero está constante en los extremos. Puedo considerar que cuando ha pasado mucho tiempo, no hay fuentes de calor conectadas a los extremos de la barra, va a llegar un momento en que ese objeto va a alcanzar un equilibrio térmico. Entonces, yo voy a decir que cuando t tiende a infinito, al no haber fuentes de calor en los extremos, la barra
alcanza un equilibrio térmico. Y cuando alcanza ese equilibrio térmico, la distribución de temperatura depende solo de X. Es V de X y es estacionaria, lo que quiere decir que no varía con el tiempo. Yo supongo que este tiene infinito, pero eh, eso es cierto, pero el tiempo que va a pasar hasta que el material alcance el equilibrio térmico depende de muchas cosas, depende del material, de la temperatura inicial, qué sé yo. Puede ser que ese equilibrio se alcance después de 3 segundos o después de 4 horas. Eso no nos importa. Por eso tomamos t tendiendo a infinito. Entonces, observen que esta v de x no solo no depende de t, sino que tampoco depende de las condiciones iniciales. Es decir, fíjense, las condiciones iniciales, lo que nos dicen es cuál es la distribución de temperatura en el instante cero. Pero no importa cómo haya estado distribuida la temperatura en un principio, se supone que cuando se alcanza el equilibrio térmico, pues em, la temperatura es homogénea. Entonces, no depende de cómo haya estado distribuida la temperatura en un momento, en un principio. Entonces, tenemos por otro lado que esta función v de x satisface también la ecuación del calor. Su derivada con respecto de t igual a c cuadrado por su segunda derivada con respecto de x. Pero su derivada con respecto de t es 0. 0 s cuadrado con respecto de su segunda derivada, c cuadrado por su segunda derivada con respecto de x. Al solo depender de x, esta segunda derivada es la segunda derivada ordinaria de b con respecto de x. Entonces, de acá concluimos que la segunda derivada de v, perdón, con respecto de x es 0. ¿De acuerdo? Ahora, ya nosotros hemos visto que cuando la segunda derivada de una función es 0, es porque esa función es afín. Entonces, integrando dos veces tenemos que v es a x más b. Y ahí b son dos constantes que desconozco. Lo que sí sé es que v satisface las condiciones de frontera. Porque estas condiciones están dadas, tenemos aquí, para todo t mayor o igual que 0. No importa si t tiende a infinito. Para cualquier t, esas condiciones de frontera se satisfacen. Entonces, b en 0, este 1,
y v, perdón, en 0 este 1 y v en L este 2. Entonces, fíjense, evaluamos en 0 y esto nos dice, si v en 0 este 1, v en 0 es b también. V en 0 es A por 0 más B de 1, entonces B es igual a T1. Y por otro lado, V en L es A por L más B, B igual a T sub 2. B es igual a T sub 1. Entonces aquí tengo que A por L más T sub 1 igual a T sub 2, de donde luego encontrar A también. A es T2 menos T1 entre L. Y tengo mi función V. Y me piden hallar V explícitamente. Bueno, aquí está V explícitamente porque se supone que todos estos son datos. Tengo T2 menos T1 entre L por X más T1. Y esta es mi función V. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver. Entonces, esta función nos da la temperatura de la barra cuando ya está en equilibrio, suponiendo por supuesto que los costados, las paredes cilíndricas están aisladas. La razón entonces de escribir esta función de esta forma es que tenemos la función U de xt, la queremos escribir así. Es describir la temperatura en dos etapas. Etapa transitoria y la etapa eh, yo lo he llamado estacionaria. Entonces queremos hallar, o falta por hallar, W, que la vamos a llamar solución transiente o transitoria. Entonces, observen que el problema inicialmente era, por supuesto, un problema de conducción de calor, estaba eh, regido por la ecuación del calor. Pero entonces, de acá, tenemos W, la vamos a escribir como W de xt más V de x. Entonces, esta es la derivada de W con respecto de t, más la derivada de V con respecto de t, igual a c cuadrado por la derivada, la segunda derivada de W con respecto de x, más la segunda derivada de V con respecto de x. Sabemos dos cosas. Sabemos que esto es 0 y sabemos también que la segunda derivada de V con respecto de x es 0. Por acá.
viene de la ecuación del calor para V. Entonces nos queda que eh, esta W también satisface la ecuación del calor. ¿Mm? Y tenemos además lo siguiente. Tenemos que W en 0T es U en 0T menos V en 0. V solo depende de X. Y V, U en 0T era T1. V en 0, V era, ¿ya? Aquí, V en 0 T1, vamos a hacer un cuadrado, lo tenemos ahí hermano, y V en L es T2. De manera que esto es, de hecho que sí, V en 0 T era T1, V en 0 T1, entonces W en 0 T es 0, y W LT es U en LT, esto era T2, menos V en L, era T2 también, T2 menos T2 es 0. Entonces, ahora tenemos un problema homogéneo. Un problema para W. Es el siguiente. Tengo un problema de conducción de calor igual. Voy a tener que hacer esta llave más grande. Con condiciones homogéneas. Y en ambos casos cero. Homogénea estoy diciendo que es cero. Y tengo que W en X0 es U en X0 menos B en X, es decir, esto es f de x menos v de x. Esta es la función cuya serie voy a desarrollar. Entonces observamos que este es un problema que ya sabemos resolver, ¿no? Un problema de conducción de calor homogéneo. Lo resolvemos usando separación de variables. Resolvemos por separación de variables. Vemos, si tienen alguna duda, ven el problema anterior. Y obtenemos esta solución. Tenemos que W de xt es la suma de 1 hasta infinito de sub n de a la menos n cuadrado, pi cuadrado, c cuadrado, t dividido por l cuadrado, por el seno de n pi x entre l, siendo aquí W, no quiero
con v de xt siendo esta función, la función w más la función b. Tengo w, la función b habíamos visto que era esta función afín en x, y este a sub n lo obtenemos de las condiciones iniciales, tomando en cuenta que cuando t es igual a 0 nos queda una serie de Fourier. Entonces este a sub n es, desde luego, un coeficiente de Euler-Fourier para cada n. Entonces, el coeficiente de f de x menos v el enésimo coeficiente de la serie de Fourier de seno de la función f de x menos v. Y esa es la solución del problema. ¿Preguntas? Una pregunta. ¿Todo claro con este problema? Bien, entonces, esto es todo por hoy. Vamos a dejar la clase hasta acá. Continuamos el lunes con teoría. Vamos a seguir viendo algunas variantes del problema, cómo resolver el problema de Dirichlet en un rectángulo. Y bien, de resto, ya la semana que viene será hacer más ejemplos y más eh, algunos casos que puede uno, como en este caso, transformar un problema que no sea homogéneo, por ejemplo, un problema homogéneo, que ya sepa resolver. Recuerden, próximo viernes, entonces, control, voy a les estar enviando la hoja de ejercicios de ecuación de onda. Y el lunes 15, el examen. Profesor, disculpe una pregunta. Las pruebas de recuperación de los que no Después hemos del podido examen, dar. porque Ya, es para hacerlo todo junto. listo, profesor, gracias. Profe, ¿No? una consulta. ¿El otro control cuándo va a ser? Viernes. Las notas de la primera prueba serían para el lunes. Yo creo que les entregué las notas del primer control. Profe, ¿hasta qué tema va el control que viene? Hasta ecuación de... ¿qué sería esta ecuación de calor? Y en la prueba esta ecuación de Laplace. Perdón, profe, no lo escuché. ¿El control qué día tenemos? El control es el viernes, en una semana, exactamente en ¿El una próximo semana. viernes? Sí. Ya, gracias, profe. ¿No? Bueno, entonces eso sería. Ya el lunes les doy las notas de la primera prueba. Y
Y bueno, ya la semana que viene terminamos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.